que fue realizada por el Departamento de Noticias del diario Wall Street Journal, entrevistando a 45 congresistas de ambos partidos. Sí, señor, legisladores de ambos partidos. De ambos partidos que se han reunido en el último año con el presidente Biden en la Casa Blanca. Y lo que han dicho estos individuos, por supuesto, no se mencionan todos los nombres, se mencionan algunos. Es verdaderamente preocupante. Dice que Biden se pierde frecuentemente en medio de una conversación, se confunde, no maneja los datos. Cuando le hablan de algo, se queda como perdido. Parado. Toma pausas muy largas, cierra los ojos como para tratar de recuperar el hilo. En ocasiones empieza a hablar y empieza a apagarse y apagarse y apagarse, y la voz se apaga por completo al punto que los interlocutores no entienden y no escuchan lo que está diciendo. Son señales que indican a cualquiera de nosotros que hemos estado al lado de ancianos. A mí me ha tocado vivir entre ancianos por muchos años porque toda mi familia ha muerto pegado a los 100 años de edad. Tuve una tía que murió de 103, otra murió de 97. Mi tía, la única que queda viva, tiene 99 años y medio. O sea, yo tengo un poco de experiencia como familiar cercano, allegado de personas envejecientes de muy avanzada edad. Esta es un cuadro sinóptico, es una imagen bastante asociada a un deterioro mental de demencia. Efectivamente, y además hay otra cosa, Agustín. Mira, guerra avisada no mata soldado. Ya llevamos muchísimo tiempo, los medios de comunicación, incluso los medios más liberales, hablando y tratando de tapar el sol con un dedo para que no se hiciera tan evidente lo que era evidente, que es que el señor tristemente ya no es solamente una cuestión de edad, porque el presidente Donald Trump, que se acerca mucho a esa edad, decía el otro día, no es una cuestión de edad, es una cuestión de cómo se lleve esa edad. Este señor estaba mostrando esos problemas cognitivos, esos signos de bajo rendimiento cada vez que tenía que hablar con la prensa, le han tenido que apagar el teleprompter, se ha perdido en los escenarios, se ha caído en numerosas ocasiones, tiene pérdida de equilibrio frecuente, la forma de caminar también te dice que no está precisamente en su mejor condición física. Y eso pues ha llevado a esta investigación del Wall Street Journal, que habló, como tú dices, con estos 45 legisladores, y ahora sacan a la luz lo que ya era evidente, como te digo, no solo para nosotros, porque yo acabo de venir de España y todo el mundo la referencia que hacían era cómo era posible que Estados Unidos, siendo la potencia que es en el mundo, tuviera un presidente como Biden. Y la pregunta que se hacían la mayoría es, ¿realmente tú crees? Me decían, ¿pero realmente tú crees que es Biden el que está gobernando la nación? Si es un señor que se pierde hablando a un teleprompter, en cuanto se confunde, lee pausa. Está leyendo el teleprompter, dice lo que sea, de pausa. Exacto, o sea, es muy difícil y eso no le ha pasado desapercibido a nadie. Agustín. Vamos a conversar en este momento con el doctor Jorge Verona. No solamente es doctor en medicina, sino también es especialista grado 1 en psiquiatría, presidente de Every Benefits Corporation Field Management, y ha estado con nosotros en el pasado precisamente para hablar de esto. Le ha estado dando continuidad al caso de Biden y, por supuesto, hacemos la observación y la salvedad siguiente: ningún médico, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún médico puede diagnosticar a través de una pantalla de televisión a un paciente, pero el doctor va a hablar en términos generales de lo que representa un cuadro clínico como el que describe el artículo, que puede aplicar a Biden o puede aplicar a cualquiera de nosotros en términos generales. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Marian de la Fuente y el señor Agustín Acosta. Qué grato escucharlo. ¿Me escuchan a mí? Perfectamente. Me alegra mucho. Bueno, una vez más, estamos tocando el tema sobre algo que es tan evidente que realmente llama poderosamente la atención. Yo no sé por qué razón las personas que están alrededor de la administración, las personas más influyentes dentro del modelo de la administración actual con el Partido Demócrata, no han tomado una acción sobre esto, no han realizado los estudios pertinentes, pero realmente es muy precaria la situación en que está desenvolviéndose, no solamente emocionalmente, y lo vamos a ver. Quiero tocar ese tema con ustedes, porque va a ser un momento pero muy determinante ese encontronazo que va a tener con Donald Trump, donde
van a verse muchísimas cosas como la rapidez, velocidad, pensamiento, atención, comunicación, razonamiento crítico y muchísimas cosas que hoy por hoy este señor no está dando ninguna señal de que tenga control. Evidentemente, si hablamos de personas de una cierta y determinada edad y hablamos de demencia y algunas de estas cosas, es muy normal que nosotros como seres humanos perdamos la llave, tengamos dificultades para encontrar algún tipo de palabra, pero al final de la historia la vamos a encontrar o la recordamos. Podemos olvidar algún nombre de alguna que otra persona conocida, no acordarnos de algún hecho determinado. Ahora, pero que realmente ocurran hechos tan fidedignos, tan reconocidos ya hasta por las personas que están a su alrededor, que haya trastornos tan serios ya de memoria de este señor, de atención, de comunicación, del razonamiento, de resolución de problemas que no... Esa sensación que yo tengo en mi mente de este señor saliendo o terminando de hablar con la prensa y estirando el brazo yendo al lugar contrario donde había acabado de entrar, para mí es un signo muy, muy marcado de deterioro mental, evidentemente. Y lo otro es la percepción visual. Muchos se han escudado y han dicho sobre que este señor, los trastornos que tienen con su andar, con la moción, como se llama el proyecto realmente, que ha tenido trastornos porque tiene una lesión muy vieja y demás. Pero realmente la percepción visual es uno de los fenómenos más característicos en las personas con Alzheimer o demencia. Y el punto es que no existe algún que otro movimiento que realiza este señor donde no hay coordinación motora. Me llama poderosamente la atención que tropieza constantemente y evidentemente no es un trastorno motor, y si es así, que nos lo demuestren, que realicen los estudios pertinentes, que no lo han realizado y demuestren que este señor no tiene un trastorno de demencia o un Alzheimer que no nos permitan tener en la Casa Blanca a alguien que administra este país. Es muy interesante lo del artículo, la investigación. Este no es un artículo hecho así por un reportero, por un periodista a la ligera que se sentó en una máquina de escribir y escribió y escribió 3 cuartillas y la publicaron. Esta es una investigación profunda donde han participado muchos periodistas del periódico, muchos reporteros que han entrevistado a 45 personas. Fíjense la importancia, amigos oyentes. Una cosa es lo que nosotros tres, el doctor, Marian o yo, o cualquiera de ustedes, podemos ver a través de la televisión. Biden sale, da un pequeño discurso de 1 o 2 minutos y vemos ahí lo que luego nos muestra ese canal de televisión, o lo vemos subiendo por la escalerilla del avión, o bajando, o llegando a un sitio a estrechar la mano de 2 o 3 figuras importantes. Esto es mucho más allá. El artículo entrevista a 45 personas que se reunieron en diferentes momentos con él por varias horas. Esas personas, miembros del Congreso todos, fueron en algún momento a la Casa Blanca a discutir leyes y a discutir proyectos de ley. Y se sentaron con él en una sala, a veces 2 o 3 personas, a veces 15 o 20, y lo pudieron estudiar, lo pudieron observar, lo pudieron ver actuando durante periodos largos de tiempo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media. Y en muchas ocasiones. Y entonces han podido constatar que hay un deterioro marcado, pero hay un deterioro en progreso. O sea que el deterioro del mes de mayo, por ejemplo, es más agudo que el deterioro de enero, y el de enero era más agudo que el de noviembre. O sea, es un deterioro que va en progreso. Y aparte de eso, le han dado una serie de datos al periódico que no hemos visto nosotros en televisión en los breves momentos en que Biden sale en público. Por ejemplo, que a veces en el medio de una conversación sobre asuntos congresionales, él se pierde y se queda sin saber de lo que se está hablando. Entonces cierra los ojos. Trata de recuperarse. Así como que arruga los ojos, los cierra, como que está tratando de recuperar el hilo. Cuando eso ocurre, todos los demás se callan a esperar que él vuelva nuevamente a caer en conciencia del tema que están tratando. Y a veces no ocurre, a veces tiene que venir un ayudante, sacarlo de ese momento de bloqueo, de pérdida, y ponerle un papel delante con algunas notas para volverlo a traer al hilo de la conversación que se venía discutiendo. En otros momentos, doctor,
empieza a hablar y empieza su voz a apagarse, como si alguien estuviera dándole para atrás al botón del volumen de un radio, ¿no? Y se empieza a apagar y se queda casi que la voz no la escucha nadie. Los que están ahí cercanos no pueden entender lo que está diciendo porque está mumbling en inglés, es como susurrando, como cuando lee teleprompter. Exactamente. Entonces, este tipo de comportamiento en el curso de su práctica clínica, cuando usted ha visto a pacientes ya de esta manera, ¿qué podemos inferir? Primero que todo, yo quiero hacerle un pequeño recordatorio. No sé si ustedes recuerdan que apareció un escrito muy serio por parte del juez que comenzó a delimitar el proceso de los documentos que estaban investigando que aparecieron en casa de Biden. Dio referencias de que Biden no funcionaba psíquicamente o de forma correcta. Ahora, mi punto interesante ante todo esto es, ¿por qué razón la Casa Blanca no ha realizado estudios del conocimiento de este señor? ¿Por qué no ha hecho estudio cognitivo serio? ¿Por qué no ha realizado una tomografía axial computarizada? ¿Por qué no ha realizado los estudios de 5 puntos determinados para saber qué posición mental está Biden? Realmente a mí me preocupa mucho como votante, me preocupa mucho como ciudadano norteamericano, qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto. Ya no nos llama la atención simplemente como votantes o como ciudadanos de este país, ya en su alrededor hay signos de alarmas muy, muy llamativos. Acabo de leer, de buscar información sobre Fox, y también está haciendo referencia a lo que acaba de ocurrir. No, esto está por todos lados. Pero correcto. Aparte hay otra cosa, doctor. Usted estaba haciendo una cuestión que nos hemos hecho todos. Y al final del día la respuesta es que, como decía Juan Gabriel, lo obvio no se pregunta. Yo creo que esto ya no le ha pasado desapercibido a nadie. Esto es una situación que se viene repitiendo ya desde hace mucho tiempo, con los casos que ha comentado Agustín y casos más graves. Ahora, la pregunta no es solo por qué la Casa Blanca no hace esos estudios, que eso sería además una forma honesta de responderle al público americano, sino por qué además ayer Garland, cuando estuvo en esa comparecencia ante el Congreso y le volvieron a hacer la pregunta de por qué no pasaba las cintas de los cassettes de la grabación que le hizo el fiscal Hart, según la cual él decía que realmente este señor muestra un problema cognitivo y que por lo cual sí cometió un delito, pero que no podría quizás ser enjuiciado o enfrentar a un jurado. Oiga, pero entonces, ¿por qué ustedes no tienen la claridad suficiente como para que el pueblo americano, a través de esos cassettes, que es la voz personal del señor Biden, podamos juzgar cuál es realmente su situación y cuál no? Porque ahora es muy fácil cuando tiene un teleprompter, tiene el teleprompter, que él pueda leer el teleprompter, que le bajen el volumen para que no pueda contestar ninguna pregunta, como pasó también en el día de ayer cuando leyó las nuevas políticas migratorias. O sea, es muy fácil tratar de dirigirlo dentro de lo incierto que puede ser esa situación, pero a mí me gustaría verlo en la situación en la que tuvo que contestar las preguntas de ese fiscal especial y a la que todos tenemos el derecho de poder conocer. Y esa fue precisamente la pregunta clave de un congresista ayer, porque la Casa Blanca y el fiscal general, Garland, invocan privilegio ejecutivo. Exacto. Y se niegan a entregarle el audio, la grabación de audio al Congreso, como el Congreso exige. Le han entregado la transcripción escrita en papel. Pero no las tintas. Entonces un congresista le dijo, pero venga acá, respóndame, ¿la grabación no es idéntica a la transcripción o es que ustedes borraron parte? No, nosotros no hemos borrado nada, es lo mismo, la grabación y las páginas escritas es concordante una con otra. Dice, bueno, si ustedes nos han entregado a nosotros la transcripción en papel y usted está diciendo que la grabación de audio es lo mismo, ¿por qué entonces invocan el privilegio ejecutivo de la otra cosa, de la grabación de audio? ¿Será que usted no quiere que nosotros escuchemos el tartamudeo y el señor perdido en la nebulosa de Andrómeda? Y ese es el tema. El fiscal no le pudo responder. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Mira, cuando tú haces las transcripciones, por ejemplo, cuando yo hice la última entrevista al FBI con motivo del libro, cuando se tiene que hacer, y tú lo sabes, una transcripción que es oficial a esos niveles, que tienes a un departamento con una persona vigilando que lo que se diga sea después lo que se publica, tú tienes que incluso en los momentos donde dice,
Ok, silencio. O sea, tú tienes que transcribir porque eso forma parte también de la respuesta y del contexto que están dando. Exacto. Ustedes imagínense lo que tuvo que ser esa entrevista, Agustín, donde este señor reconoce que no está bien, porque es que esas son las palabras del fiscal. Él dice, argumenta que después de esa entrevista este señor cometió un delito, pero no está en condiciones de responder a un jurado. Es lo más cercano que hemos tenido, doctor Verona, lo más cercano que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años a un diagnóstico médico. Y lo hace un fiscal federal que dice, se perdía, tartamudeaba, desviaba la conversación hacia otras cosas incongruentes. Contestaba cosas que no le habían preguntado. Al final llego a la conclusión de que sí, cometió los delitos, pero está tan mal mentalmente que no podría enfrentar un juicio. Es lo más cercano a un diagnóstico clínico. Es correcto, así mismo lo definió. Pero lo más interesante, escuchen, este ha sido el presidente de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica, que menos comparecencias públicas ha tenido y menos tiempo en esas comparecencias públicas. Hay que preguntarse cuál es la razón para que ese señor llegue, tenga un contacto mínimo con la prensa, saluda, dice algo, responde algo y en muchas ocasiones de una forma muy iracunda, pero muy mal responde. Da la vuelta y se retira y en muchas ocasiones ni siquiera por la puerta correcta. Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Qué está sucediendo dentro de esa administración? ¿Qué ha pasado? Yo creo que han utilizado a este hombre como un títere político, simple y llanamente, que ya no tiene las condiciones políticas, ni mentales, ni psíquicas para dirigir este enorme país. Porque yo recuerdo que cuando terminó Barack Obama, su tiempo en la Casa Blanca terminó lleno de canas, completamente envejecido, y es debido a las presiones que tienen que soportar de trabajo. Es increíble. Este hombre realmente, yo como ciudadano norteamericano y votante, digo y repito que no está listo para ese puesto. Imagínense 4 años más lo que puede llegar a suponer, porque es que esto además demuestra otra cosa. Estamos en una campaña para la reelección como presidente de los Estados Unidos. Si no existe la transparencia y la claridad de demostrarle al pueblo americano en qué condiciones está ese candidato, o sea, ¿por qué estamos votando? Y como decían en España, ¿quién está manejando las riendas de esta nación? Es el punto. Ayer, mientras todos nosotros estábamos aquí pendientes del testimonio de Merrick Garland en la Cámara de Representantes, del juicio de Hunter Biden y pendientes de todo, que si hay calor en la Florida, que si la temporada de huracanes viene activa, testificó el director del FBI, Christopher Wray, sobre el peligro cada vez mayor de atentados terroristas en los Estados Unidos. Y ayer volvió nuevamente, esta es la 4ª o 5ª vez que Christopher Wray habla de lo inminente de atentados terroristas en los Estados Unidos, de proporciones que no sabemos. Puede ser un individuo que se enloquece y mata a 5 con un AK-47, o puede ser un individuo que coloca una bomba y mata a 500. No lo sabemos. Pero él lo ha dicho muchas veces y ha levantado la voz de alarma muchas veces. Sobre todo lo relaciona a la gente que ha entrado por la frontera. Bien. El problema es lo que acaba de decir Marian. No es la parte de la salud de Biden. Porque la salud de Biden es un problema de Biden, de su familia. Y bueno, nosotros, yo básicamente oro por toda persona enferma que pueda recibir algún chispazo divino para su sanación. Ese no es el problema. Imaginemos que vamos en un avión desde aquí a Japón y estamos en medio del Océano Pacífico, a 35,000 pies de altura. Cuando nos montamos en el avión, vimos que el piloto, el capitán, nos daba la bienvenida a todos, ahí parado en la puerta de la cabina, nos saludaba a todos. Welcome aboard, welcome. Y luego a 35,000 pies de altura, en medio del vuelo, a mitad de camino entre los Estados Unidos y Japón, el capitán sale completamente borracho, se sienta y se acuesta a dormir la siesta en el medio del pasillo. Y uno se pregunta, ¿y quién está volando esto? Porque no nos preocupa ya en ese momento el capitán. Te preocupa que el copiloto es la Harris. El problema es que ¿quién está volando esto? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este momento. ¿Quién gobierna? ¿Quién toma las decisiones sobre la frontera? ¿Quién toma las decisiones sobre las Fuerzas Armadas?
¿Quién toma las decisiones sobre la guerra de Ucrania y la de Israel? ¿Quién está tomando las decisiones críticas de este país? Evidentemente este señor no lo está haciendo ni está en condiciones mentales. Este es un hombre al cual le están poniendo delante, ¿sabe Dios quién o qué grupo de personas le están poniendo delante un montón de papeles para que lea lo que tiene que leer o para que firme lo que tiene que firmar, pero no está en condiciones neurológicas de saber lo que está haciendo? Es simple, miren, yo necesito saber bajo qué condiciones y en qué situación psíquicas y mentales está. Que lo digo como ciudadano, vuelvo y lo repito. Hay diferentes tipos de enfermedades para nombrar ahí. La enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular, una demencia con los cuerpos de Lewy, una demencia frontotemporal, las demencias mixtas, todas las que puedan denominarse, lo que determina el CDI. Voy a mi punto otra vez. ¿Por qué no han realizado un estudio serio? ¿Por qué no han realizado? ¿Por qué a última hora, solamente 2, 3, 4 meses de que el votante norteamericano realice su voto, sigamos escuchando que este señor no está psíquicamente listo para dirigir este país? ¿Por qué razón no ha sucedido esto? ¿Qué es lo que ha pasado con ese partido demócrata que hace muchos años atrás era otra cosa? Realmente es muy difícil, realmente, pero muy difícil. Doctor, la pregunta que uno se hace ahora, más allá de la política, porque obviamente el resultado final es lo que vamos a vivir todos en esta nación teniendo un jefe de Estado que pueda estar en esas condiciones. Pero yo le quiero preguntar, nosotros hemos visto esa decadencia de este presidente cayéndose, perdiendo el equilibrio, las escaleras del avión, todo lo que ha contado anteriormente Agustín, pero lo hemos visto también después en el debate del Estado de la Nación, despierto, atropellado, vibrante, obviamente fuera de la realidad, porque la mayor parte de las cosas que se leyeron en ese discurso de la Nación eran más o menos el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Pero lo que le quiero comentar es, vamos a ver un debate que supuestamente está previsto para los primeros días de septiembre. Y la pregunta que uno nos hacemos es, este señor se vuelve además agresivo. Cuando un periodista o alguien le ha hecho una pregunta incómoda, no ha reaccionado como el abuelito de Heidi, que se ha dado la vuelta. Ella se ha dado la vuelta totalmente combativo y agresivo, incluso con insultos. Yo estaba viendo el otro día, recuperando algunos de los debates que mantuvo con el presidente Biden en las elecciones anteriores, y desde moron hasta insultos personales. O sea, quiero decir, no es el abuelito de Heidi. Eso es parte también de su condición. Y después la pregunta es, ¿se someterá a algún tipo de medicación para estar tan diferente como estuvo en ese debate del Estado de la Nación? ¿Y cómo se puede prevenir, cómo se puede uno dar cuenta de que está bajo esos efectos de esas drogas? La respuesta es sí, y la vas a encontrar cuando tenga, evidentemente, el encuentro que voy a estar esperando. Ni muerto yo me voy a perder eso. Cuando tenga el encuentro con Donald Trump, donde va a ser frente a frente, va a ser bien abierto, va a tener la capacidad de poder responder como sería necesariamente, pero el síntoma más crítico que está apareciendo en ese momento es la irritabilidad. Y eso es un síntoma y un signo propio de este tipo de manifestación del Alzheimer, donde la persona, cuando no encuentra ni las respuestas adecuadas, está desorientado temporoespacialmente, automáticamente la irritabilidad aparece. Pero el punto más interesante es que lo hemos visto. No ha sido oculto el proceso. Lo hemos visto en muchas ocasiones, que se presenta delante de la prensa y le realizan alguna que otra pregunta y actúa de una forma muy irritable. Realmente, no a la altura de un estadista y del nombre del primer mundo. Esa es la realidad. A mí nadie me puede engañar con eso, ni de un lado ni del otro político. Entonces, mi punto importante de todo esto es ese contacto que él tiene a veces directamente con la prensa, y más con el discurso que dio. En muchas ocasiones a personas como esta se le pueden dar medicamentos que permitan, IV, se llaman IV, que permiten mejorar la motilidad y la volatilidad emocional. Entonces aumentan su condición emocional, se vuelve un poquito más activo, quizás lo pongan a dormir, lo hagan descansar, lo preparen psicológicamente para el proceso, y simplemente con el teleprompter da los primeros esposos para determinar, mira, está mucho mejor, no es así, él no está demenciado. Pero realmente en la vida cotidiana este hombre ha demostrado 1, 2, 3,
10.000 veces más. Hay 10.000 memes en las redes sociales donde aparecen la cantidad de confusiones mentales que tiene, los olvidos que no son tan selectivos y realmente los trastornos que tiene en el habla y demás, y en su locomoción. O sea, nadie me puede decir a mí que cada una de estas manifestaciones son propias de alguien que no está en sus mejores condiciones. Agustín, Marian y Carlos, los tres titanes de la información. Cada tarde, desde las 3, el programa informativo más poderoso del sur de la Florida. ¿Qué haces, mami? Acá, mijo, estamos